Muy bien. La sesión pasada hablamos sobre la línea cartesiana real, donde identificamos los puntos en la línea recta con los vectores que apuntan todos en una misma dirección, ya sea en un sentido o bien en el sentido opuesto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a aumentar la posibilidad de direcciones en que podemos menear nuestros vectores. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a introducir el concepto de eneada ordenada. Entonces, ¿qué es una eneada ordenada? Es simplemente una lista finita de números. En este caso, eneada significa que estamos hablando de n números o n elementos. No necesariamente tienen por qué ser distintos, de manera que cada uno de los elementos pertenece a este conjunto. Como es una lista ordenada, para hacer énfasis en que estamos siguiendo un orden, pues en lugar de usar llaves de conjuntos, usamos paréntesis. Y entonces tenemos el elemento 1, A1, el elemento 2 es A2, el elemento 3 sería A subíndice 3, y en general el último elemento o enésimo elemento, pues lo estamos denotando aquí como A subíndice n. Entonces, los elementos de esta lista ordenada se denominan entradas de la eneada ordenada o bien coeficientes o componentes de nuestra eneada ordenada. Y el conjunto de todas las eneadas ordenadas lo denotamos como A supraíndice n, donde A es el conjunto donde tomamos nuestros elementos. Y decimos que dos eneadas ordenadas son iguales entre sí solamente y única y solamente cuando coinciden elemento-elemento. Bueno, quizá lo más conocido para nosotros es hablar de par ordenado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entender un par ordenado? Pues como dos fuerzas actuando sobre un objeto, quizá uno en una dirección horizontal y el otro en una forma vertical, o como indica aquí nuestro diagrama, dos de manera oblicua y uno de manera vertical. Acá tenemos en nuestro otro diagrama inferior uno de manera horizontal y otros de manera vertical, que es descomponer las distintas fuerzas con las que se está apoyando en este caso este semáforo colgante, ¿ok? Entonces, veamos lo siguiente. Por ejemplo, si nuestro conjunto A consta de los números 1, 2 y 3, igual podría usar cualesquiera 3 símbolos, entonces el conjunto de pares ordenados lo vamos a denotar A supraíndice 2 al conjunto de pares ordenados, y estamos diciendo que este conjunto A supraíndice 2 consta de todas las parejas de elementos, no necesariamente distintos, que podemos formar con estos tres. Entonces podemos formar la pareja 1, 1, la pareja 1, 2, la pareja 1, 3, la pareja 2, 1, la pareja 2, 2, la pareja 2, 3, la pareja 3, 1, la pareja 3, 2 y finalmente la pareja 3, 3. Entonces este sería el conjunto de posibles pares ordenados que estamos formando en un conjunto con tres elementos. ¿Qué sería A supraíndice 3? Pues serían las ternas ordenadas formadas con elementos del conjunto A. Entonces, ¿qué elementos vivirían en nuestro conjunto
A supraíndice 3. Bueno, serían los números 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, finalmente 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 2 y 3, 3, 3. Entonces, mientras que con 3 elementos, el conjunto de pares ordenados que puedo formar, entonces aquí vamos a anotar con el garabatito de número, el número de elementos que tiene el conjunto de pares ordenados de elementos en A es 2 al cubo, que en este caso 2, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo 2 lugares y en cada lugar puedo poner 3 números. Entonces aquí tenemos 3 al cuadrado elementos. Mientras que el espacio de ternas ordenadas, como ustedes pueden apreciar, entonces tenemos que en cada lugar podemos ubicar 3 números distintos y hay 3 posibles opciones. Entonces aquí tendríamos 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27 elementos distintos, 2, 4, 5, 9, y 5 son 14, y 5, 19, y 6, 25, 26, 27 elementos que estamos enumerando aquí. Entonces, y en general, si A es un conjunto finito que consta de m elementos, el conjunto de elementos de A es M, digamos, si A es el conjunto formado por los símbolos A sub 1, A sub 2, hasta sub M, ¿cuántas parejas ordenadas podemos formar? Bueno, entonces dijimos que el conjunto de pares ordenados son las listas A sub 1, A sub 2, tales que A sub J vive en el conjunto A. Entonces aquí tenemos M opciones, acá tenemos M opciones, entonces el número de elementos que tiene el conjunto de pares ordenados es M por M, que es precisamente
m cuadrada. Si pensamos en las ternas ordenadas, pues podemos pensar que a los pares ordenados les estamos agregando una nueva entrada. Entonces, de aquí ya teníamos que el primer conjunto tenía m cuadrado opciones distintas. Y este A son 9 opciones distintas, por lo que el conjunto de las ternas ordenadas contiene m al cubo elementos. El conjunto de las cuartetas ordenadas lo puedo pensar como A3 por A, pues va a tener m cúbica por m elementos, que es m a la cuarta, y en general el conjunto de las señadas ordenadas, que lo podemos pensar como an-1 cruz A, pues va a tener m a la n-1 por m, que es m a la n elementos distintos. Entonces, una parte de lo que mencionamos. Y la otra parte que mencionamos es que dos señadas ordenadas coinciden si solamente si tienen los mismos elementos. Entonces, por ejemplo, el par ordenado 1, 2 y el 2, 1 tienen los mismos elementos. Sin embargo, no son iguales porque además de tener los mismos elementos, deben coincidir componente a componente. Y en este caso, la componente 1 del primer par ordenado no coincide con la primer componente del segundo par ordenado. Entonces, con una que falle ya no fueron iguales. Entonces, estos pares ordenados son distintos. Por otra parte, si pusiéramos el 2, 1 y el 2, 2, estos tampoco son iguales, ya que aunque las primeras componentes coinciden, las segundas componentes no lo hacen. Entonces, por lo tanto, no son iguales. Y en general, pues por ejemplo, si tuviéramos aquí el par ordenado x menos 1 y aquí el par ordenado y más 2 y estuviera yo diciendo que este coincide con el par ordenado 3,5, pues esto nos dice esta igualdad se da cuando y solamente cuando x menos 1 es igual a 3 y y más 2 es igual a 5. Pero x menos 1 es igual a 3 cuando y solo cuando x tome el valor de 4 y y más 2 es igual a 5 cuando y solo cuando y es igual a 3. Entonces, así es como estamos diciendo que es este conjunto y cuando dos puntos coinciden. Y en general, así como hablamos de pares ordenados, pues podemos tener cuando dos ternas ordenadas coinciden o bien no lo hacen. Los pares ordenados, las ternas ordenadas, son objetos que quizá no con estas palabras, pero solemos manejar frecuentemente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una pantalla color, de manera implícita, quizá no de manera explícita, los colores vienen dados en términos de un sistema básico, que suele ser el sistema RGB. Entonces, una terna ordenada nos puede representar un color en el sistema RGB, R de red, G de green, B de blue, en nuestro idioma sería rojo, verde y azul, donde los coeficientes van a estar tomando valores entre 0 y 1. Entonces, fíjense que aquí cuando mezclamos el rojo con el verde nos da color amarillo. Si mezclamos el rojo con el azul nos da color magenta,
nosotros diríamos parece más al rojo mexicano, y si mezclamos el verde con el azul nos da color cian, mientras que si con una misma intensidad mezclamos tanto rojo como verde como azul, obtenemos como la mezcla de todos los colores el blanco, y si anulamos los colores obtenemos el negro. Así la terna ordenada 000 nos está representando el color negro. La terna ordenada 100 nos representa el color rojo. La terna ordenada 010 nos representa este color verdecito, mientras que la terna ordenada 001 nos representa el color azul. Y bueno, si nosotros ponemos la terna ordenada rojo, ¿dónde quedó mi pluma? Aquí está. No le estoy atinando. ¿Dónde está? Aquí. Esta de aquí, ¿qué color estaría representando? Entonces el blanco estaría representando la terna ordenada 1,1,1. No alcanza a salir. Qué pena. Bueno, entonces esta de aparte de aquí que estamos señalando con una flechita es el color blanco, tendría asociado la terna ordenada 1,1,1. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ahí está 1,1,1 es el color blanco. Entonces, color y luz. Entonces, estamos diciendo que la luz está compuesta por todos los colores. Y a todos estos colores a lo que se le llama una gama de colores. Entonces, cuando vemos una planta y decimos, mira qué bonito verde tiene esa planta, es porque todos los colores, salvo el color verde, son absorbidos por la planta. Nosotros vemos el color que refleja. Cuando vemos una hoja de papel blanco, pues significa que no absorbe la gama de colores, sino que los refleja todos, ¿ok? Y entonces esa gama de colores, bueno, aquí estamos poniéndolo en el sistema RGB, si los juntamos todos, nos da el blanco. Sin embargo, no es el único sistema que hay para diferenciar los colores. Hay gamas de colores como las C, M, Y, K, C de cian, M de magenta, Y de yellow, amarillo, y K, no sé por qué K de black, a lo mejor por la última letra de black, que es negro, y entonces nos estarían dando otra forma de representar los colores, pero ya no usando una terna ordenada, sino usando una cuarteta ordenada de valores que están entre 0 y 1, aunque muchos los dan en porcentajes, entonces ponen números entre 1 y 100, que sería el porcentaje. Entonces, en una pantalla, todos los colores que vemos están compuestos por píxeles de luz rojos, verdes y azules. Entonces, esto que estamos mostrando en la pantalla de la computadora, pues está compuesto por un píxel. Bueno, un píxel es una marca de milimétrica, ¿ok? Y ahorita explicamos un poquito más de esa. Entonces, ¿qué es lo que mencionamos? Rojo, verde, azul es el sistema que utilizan esencialmente las pantallas de nuestras computadoras u ordenadores, los teléfonos celulares, las tablets y otra serie de aparatos. Cian, magenta, amarillo y negro es el sistema de colores para las pinturas, pigmentos y otras sustancias físicas de color. Si queremos ir a comprar la pintura a uno de estos centros comerciales que vende pinturas para arreglar nuestro cuarto, pues nos dicen qué gama de colores quieren. Entonces, ¿cómo podemos relacionar los colores, o que le llaman ellos codecs, entre el sistema CMYK y el sistema RGB? Entonces, en el RGB negro es 000. O sea, no estamos poniendo ni rojo, ni verde, ni azul.
mientras que en el sistema CMYK, que dijimos que manejamos por porcentajes, es 0 cian, 0 magenta, 0 amarillo, 100% negro. El color azul, si aquí le damos el blue punto 20, al rojo 0, al verde 0 y al azul punto 0255, o sea 255 si estamos hablando, obtenemos esa especie de azul rey. Eso en el sistema CMYK corresponde a 100% cian, 100% magenta, 0% amarillo y 0% negro. Nuestro rojo, este tono de rojo que estamos dando aquí, sería 255.00, que corresponde cian 0, magenta 100, amarillo 100, negro 0. Este tono de amarillo es mezclar por partes iguales rojo y verde, nos da este amarillo, y en el sistema CMYK es 0, 0, cian 0. Mientras que el color magenta en el sistema RGB es 255, 0, 255, y en el sistema CMYK es 0, 100, 0, 0. Entonces fíjense que aquí pues estamos diciendo que, por ejemplo, si comparamos el azul y el verde en el sistema CMYK, tenemos dos cuartetas ordenadas con los mismos elementos, que son 0 y 100. Sin embargo, al ser órdenes distintos, nos está dando lugar a colores distintos. Lo mismo nos pasa en el sistema RGB. Si comparamos el azul y el verde, son los mismos elementos, 255 y 0. Nada más que la terna ordenada 0, 0, 255 nos da el color azul, mientras que la terna ordenada 0, 255, 0 nos da el color verde. Y entonces en el sistema CMYK, pues podemos obtener una mayor fidelidad o una mejor descripción para los distintos tipos de colores, como vemos en esta lista que aparece aquí arriba, con su correspondiente CMYK. Entonces, cian, magenta, amarillo, negro. ¿Y qué va a hacer ahora si ya no quiero hablar solo de ternas o cuartetas ordenadas, sino que quiero hablar en general de eneadas ordenadas? ¿Dónde podemos encontrar una eneada ordenada? Entonces, por ejemplo, una imagen monocromática como esta que vemos aquí a mano derecha, que es una persona deteniendo con su mano izquierda una luz de bengala, encendida por cierto. Entonces, esta consta de un cierto número de píxeles, m filas por n columnas. ¿Qué es un píxel? Pues es un cuadradito de un tamaño determinado, y cada uno de esos cuadraditos tiene una escala de gris. Estamos diciendo consta de m renglones y n columnas, entonces tenemos un total de mn píxeles. Al negro le vamos a asociar el 0 o el 0%, y al blanco el 1 o 1%. Entonces, ¿cómo podemos representar esta imagen? Pues a cada píxel le vamos a estar asociando un número, y al tamaño total de la imagen, pues por cada píxelcito le vamos a estar asociando un numerito con nuestras distintas escalas de grises. Eneada ordenada, aquí me sobraron 2 Ds, con nuestra escala de grises. Y entonces ahora sí, una cámara puede medir un punto de 19.62 milímetros a 15 metros de distancia, y eso es a lo que se le llama la relación de tamaño punto teórica, y es lo que estamos denotando por un píxel. Entonces, vayan y pongan una imagen de 19 milímetros, aléjense a 15 metros de distancia, y lo que ven, eso es un píxel. Yo prefiero decirle píxeles a los puntitos de la pantalla de la computadora. Bueno, ok, entonces, por ejemplo, aquí a mano izquierda,
Si se fijan, tenemos una imagen con distintos cuadritos de gris. Cada uno de estos cuadraditos está representando un píxel. Y hay distintas escalas de grises, por ejemplo. Aquí este primer cuadrito tiene una intensidad de una combinación de blanco y negro al 50% cada uno, entonces le corresponde el número 0.5, mientras que al siguiente cuadrito, al que está en el primer renglón, segunda columna, le corresponde el número 1, al que le sigue es 80% de negro, 20% de blanco, le corresponde el 0.8, al que sigue no tiene nada de negro, es puro blanco. Entonces, como no tiene nada de negro y puro blanco, entonces le corresponde el número 0. Luego este tiene el 90% de negro y 10% de blanco, el que sigue tiene el 70% de negro y el 30% de blanco, el que sigue tiene el 55% de negro, 45% de blanco y así nos vamos. Entonces, aquí estamos describiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, estos primeros 12 elementos, se me cambió otra vez, estos primeros 12 elementos que vemos aquí, que estoy señalando ahorita con el cursor de nuestra pantalla, y se me volvió a cambiar, con el cursor en nuestra pantalla, los primeros 12 elementos hasta llegar aquí, son las intensidades negro-blanco. Entonces nada más se marca el negro, el blanco es automáticamente el complemento que se está marcando. Entonces si fijan, cada renglón pues tengo un arreglo diferente. El total de estos renglones es una 96ª ordenada. Y dice uno, ¡ay, qué lata! Y está representada por todos estos numeritos donde cada coeficiente está entre 0 y 1. Desde luego, si yo cambio estos valores, les meto más luz, entonces estos se van a estar modificando en sus intensidades y por lo tanto en sus porcentajes. Entonces es una imagen monocromática que consta de 8 por 12 píxeles, 96 píxeles, un puntito, me dan de cuenta, sería como el tamaño de esta letra A, nada más que aquí son manchas que hicimos al azar. Entonces vamos a identificar un punto en el espacio de coordenadas correspondiente, en este caso sería en R96 con una eneada ordenada. Entonces, una eneada ordenada en general es un punto en el espacio cartesiano correspondiente. Bueno, al igual que en el caso de la recta, donde hablábamos solamente de una dirección, aquí podemos tener más direcciones y decir que nos estamos desplazando con una fuerza, un sentido y una intensidad de un punto hacia el otro, dependiendo del número de dimensiones con el que estemos trabajando. Entonces, a estos desplazamientos los vamos a llamar vectores. Entonces, en un sistema de coordenadas rectangulares, a un punto en el plano le podemos asociar un par ordenado. Entonces, ya sea que lo medamos en el sistema de coordenadas cartesianas, como tenemos aquí a mano derecha, el punto 3,4, abscisa 3, ordenada al origen, 4, aquí serían signos positivos. No es un signo, es la continuación de la cuadrícula. Entonces aquí estamos marcando el punto 3,4, pero también podríamos representarlo en coordenadas polares, que sería la magnitud de esta línea roja, que sería 5, y el ángulo que está formado con respecto al eje X positivo. Entonces sería una forma de hacerlo, o dos formas distintas de hacerlo. Y entonces cuando estamos hablando no solo de la posición, que aquí sería 3, 4, sino del desplazamiento desde el origen hasta el punto 3, 4, estamos diciendo que hablamos de un vector. Entonces el vector lo estamos considerando como un desplazamiento. Y como les han estado enseñando ustedes en la clase de física, un desplazamiento
un vector, tiene una magnitud, que es la longitud de este segmento, una dirección, que es la inclinación de esta recta, y un sentido que nos dice sobre esa recta dónde iniciamos y hacia dónde nos dirigimos. El sentido es hacia dónde nos dirigimos. Entonces, con el mismo par ordenado podemos denotar tanto al punto como al vector. Y si subimos de dimensiones, como estamos poniendo aquí, pues podremos hablar que tenemos una determinada magnitud, un ángulo con respecto al eje de las X, un ángulo con respecto al eje de las Y y un ángulo con respecto al eje de las Z para todas y cada una de las flechas que se dirigen desde el origen hasta el punto que estamos nosotros considerando. Entonces aquí estamos poniendo el nombre de nuestro vector, el punto donde aplicamos, la magnitud o módulo, la dirección, que es la inclinación de nuestra recta, y el sentido, que nos indica hacia qué dirección nos estamos dirigiendo. Entonces, en un sistema de coordenadas rectangulares, a cada eneada ordenada de números reales le podemos asociar un punto en el espacio cartesiano de dimensión n, y recíprocamente a cada punto en el espacio cartesiano de dimensión n le podemos asociar una eneada ordenada de números reales. Pero también le podemos asociar el desplazamiento, ir de algo que llamamos el origen o punto inicial de nuestro vector a el punto final de nuestro vector, y esta diferencia, viéndola término a término, queda descrita también por medio de una eneada ordenada. Entonces, convención de notación: cuando hablemos de puntos lo vamos a escribir horizontalmente, cuando hablemos de vector lo vamos a escribir verticalmente, para distinguir de cuando estemos hablando de puntos y cuando estemos hablando de vectores. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un desplazamiento, si se fijan ahí está el gran señor dinosaurio, de un pasito para enfrente, luego se da la vuelta y retrocede. Entonces él hizo un desplazamiento, donde es más notorio es en su colita, porque se da el coletazo y es lo que más se mueve, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un desplazamiento. Entonces, dado que la eneada ordenada se utiliza para determinar una traslación en el espacio euclidiano de dimensión n, Rn, a este par ordenado se le llama vector. Vector simplemente significa transportador. Y entonces, cuando dos desplazamientos coinciden, pues cuando la diferencia que hay entre el punto final y el punto inicial es exactamente la misma. Veamos algunos ejemplos. Bueno, supongan que estamos pensando en nuestro plano cartesiano XY. Entonces, el plano cartesiano, pues sabemos que es un modelo geométrico de lo que son los pares ordenados de números reales. Aquí estamos pensando en los pares ordenados de números reales. Entonces, supongan que yo pienso, por un lado, en el punto O, que es el 0, 0. Entonces, aquí tenemos 0, y vamos a suponer que cada una de estas líneas es una unidad en la línea horizontal, en sentido horizontal. Si estamos a la derecha del punto origen que hemos marcado, vamos a poner la letra O de origen, y es una unidad en desplazamiento vertical. Si lo estamos haciendo hacia arriba, hacia la izquierda del horizontal serían negativos, hacia abajo de la vertical también serían números negativos, la convención que usamos la vez pasada cuando hablamos de la recta cartesiana. Bueno, entonces ya que fijamos esto, entonces, por ejemplo, aquí, si me fijo en este punto, sería 1, 2, 3, un desplazamiento de 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Entonces, por un lado, si solo pienso en este punto, es el punto de coordenadas cartesianas 4,2.
Si estoy pensando en desplazarme 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba, el efecto de este desplazamiento es el vector 4,2. Entonces el vector es el segmento dirigido que en este caso está empezando en el origen y termina en este punto, vamos a llamarlo A. Entonces, empezó en el punto O y termina en el punto A. Pero un vector también podría empezar en cualquier otro punto. Por ejemplo, en este punto que estamos poniendo aquí, que corresponde a menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Entonces aquí sería el punto más 3, menos 3. Primero van las abscisas y después van las ordenadas. Entonces aquí estaríamos en el punto 3, menos 3. Y entonces tendría que desplazarme 4 unidades de manera horizontal a la derecha y 2 de manera vertical hacia arriba para que este segmento dirigido que empieza en el punto B, que es el 3, menos 3, y termine en el punto C, que es 4, 5, 6, 7, en el punto 7, menos 1, sea lo mismo. Entonces, como vectores libres, el vector que empieza en O y termina en A es lo mismo que el que empieza en B y termina en C. Entonces, el vector 4, 2 es el segmento dirigido que inicia en el origen y termina en A, pero también es el segmento dirigido que inicia en el punto B y termina en el punto C. Porque lo que me interesa es cuánto me moví horizontalmente y cuánto me moví verticalmente. Pero también lo podríamos poner por acá. Aquí podría yo tener un punto D y desplazarme 4 unidades de manera horizontal a la derecha y 2 de manera vertical hacia arriba. Y también sería este otro segmento dirigido que empieza en D y termina en E, donde D ahora va a tener coordenadas menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5, menos 6, menos 7, también menos 3, y E va a tener coordenadas menos 3, aquí se acabó el punto, menos 3, menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que el vector 4, 2, como elemento libre, queda representado por el segmento que empieza en el origen y termina en A, pero también como aquel que empieza en B y termina en C, y como aquel que empieza en D y termina en E. Pero de todos estos segmentos hay uno que está distinguido, que es aquel que empieza en el origen. Entonces, este es el que se llama la representación ordinaria de el vector que estamos considerando. Entonces, si a este vector yo lo llamo B, entonces, cuando decimos el vector B es el 4, 2, su representación ordinaria es el que empieza en el origen y termina en A.
Entonces los vectores los podemos ubicar donde nosotros queramos. Fíjense que todos tienen la misma magnitud, la misma dirección, ya que la pendiente de todos estos segmentos de recta es el mismo, y todos tienen el mismo sentido, ya que primero van a la derecha y luego hacia arriba. Todos están orientados con el mismo sentido. Entonces, cuando nos dicen que el vector tiene magnitud, dirección y sentido, pues nos están diciendo, ubícalos donde quieras, todos estos son iguales. Cuando decimos que el vector inicia en un punto, entonces le estamos dando también una ubicación. Entonces, cuando ubicamos dos vectores arbitrarios, un vector AB y un vector que empieza en C y termina en D, pues estamos diciendo que estos dos vectores arbitrarios coinciden si, solo si, la diferencia entre lo que es el punto final menos el punto inicial de uno coincide con la diferencia entre el punto final de el otro y el punto inicial. Entonces es básicamente lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces el punto final es B, el punto inicial es A, el punto final es D, el punto inicial es C. Entonces, si estas diferencias coinciden, me estás diciendo, tienen la misma magnitud, dirección y sentido, por lo tanto, como vectores coinciden. Oye, pero esto lo hicimos en R2, no importa. Esta misma regla se aplica, no me importa si estás hablando de los píxeles de una pantalla, de estas de televisión de 3000 por 2000 píxeles o de 10.000 por 20.000 píxeles. O sea, no me importa si es una de estas o si es la pantalla de tu celular. Entonces, cuando estamos hablando de eso, pues estamos hablando de neadas ordenadas y estamos diciendo cuando nuestros vectorcitos coinciden. Entonces, lo que acabamos de decir es que si tenemos pares de puntos, P1, P sub 1, P sub 2, Q sub 1, Q sub 2, B1 empieza en P1, termina en Q1, B2 empieza en P sub 2, termina en Q sub 2, pues los vectores coinciden si y solo si las diferencias entre punto final y punto inicial coinciden. Entonces, los vectores libres son iguales si tienen mismo módulo, dirección y sentido, sin importar el punto en que los estemos basando. Una vez que les decimos están todos parados en este punto, estamos hablando de vectores fijos. De ahí en fuera los vectores son libres. ¿Ok? Cuando fijamos como un punto inicial el origen, decimos que nuestro vector está en posición estándar o bien en posición ordinaria. Y dos vectores son iguales cuando tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Oye, pero si estamos hablando de n coordenadas arbitrarias, pues se complica un poquito decirte la dirección y el sentido porque la tendríamos que medir con respecto a cada eje de coordenadas. Sí, en efecto, eso es cierto. Pero si damos su representación como eneadas ordenadas, entonces dos vectores, uno con entradas x1 hasta xn y el otro con entradas y1, yn en Rn, ay, aquí me comí el Rn, van a ser iguales, y lo escribimos en esta forma, cuando y solo cuando coincidan componente a componente. Bueno, y así como en una línea podíamos aplicar primero un vector, ir del punto A al punto B, y posteriormente ir del punto B al punto C, y eso lo habíamos interpretado como una suma de vectores, pues también lo podemos hacer en más coordenadas. Entonces, si tenemos B1 y B2, dos vectores dados en términos de sus coordenadas, pues su suma se define término a término.
¿Y qué ley cumple esta suma? Pues esta suma cumple lo que conocemos como la ley del paralelogramo. ¿Qué queremos decir con eso? Pues como los vectores básicamente son libres y formamos un paralelogramo que tenga por lados a los vectores A, B, como es un paralelogramo, esta línea que está en color amarillo es paralela a esta que estoy señalando en este momento con el cursor, que está punteadita en color gris e inclinada ligeramente o bastantito, inclinada con respecto al eje Y alrededor de 25 grados. Entonces aquí está esta línea. Entonces estas dos líneas tienen la misma dirección, la misma magnitud, porque en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales. Entonces si orientamos este vectorcito también en el mismo sentido que A, pues estoy diciendo que primero recorro B, y después recorro A y llego a este punto. Pero también este color moradito horizontal es paralelo y tiene la misma magnitud que este punteadito que está aquí arriba. Entonces igual puedo recorrer primero A y después B y obtengo como resultado este punto. Por eso decimos que estamos cumpliendo la ley del paralelogramo. Entonces, la resultante es precisamente esta diagonal principal de nuestro paralelogramo cuando los tenemos orientados en esta forma. Veamos ejemplos. Supongamos que B1 es el vector de coordenadas 1, 3 en R2, B2 es el vector de coordenadas menos 4, 7, ambos vectores en R2. Entonces dijimos que la suma de estos dos vectores, B1 más B2, se define como sigue. Pues ponemos el primer vector, el signo de suma, ponemos nuestro segundo vector, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar 1 más menos 4, simplemente lo escribimos como 1 menos 4, 3 más menos 7, simplemente escribimos 3 menos 7, y esto nos queda como menos 3 menos 4. Entonces esto sería nuestro vector suma. Si lo queremos representar geométricamente, ¿qué vamos a tener? Entonces tenemos nuestro eje X, supongo que esto me salió colineal, tenemos nuestro eje Y, tenemos nuestro vector de coordenadas 1 sobre el eje de las X, 3 sobre el eje de las Y lo representamos en su posición ordinaria, el segmento de línea recta que empieza en el origen y llega hasta este punto. Y luego también tenemos el vector menos 4, y luego menos 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Me faltó un puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegaríamos hasta esta parte de aquí. Aquí está el menos 7. Entonces aquí estamos representando el punto de coordenadas menos 4, menos 7. Y estamos pensando en el vector que empieza en el origen y llega hasta este punto. Entonces, si en este punto, si este vector es mi vector B1 y este otro vector es nuestro vector B subíndice 2, entonces a partir de este punto me dicen igual, cuenta una unidad positiva y sube 1, 2, 3 unidades. Aquí estarías y esta sería el resultado de recorrer primero B2 y posteriormente B1. Entonces empezar ahí, terminar aquí. Entonces fíjense que es menos 1, menos 2, menos 3,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero también podríamos decir, te vienes primero aquí al punto 1,3, luego vas a retroceder 4 unidades, 1, 2, 3. 1, 2, 3, retrocedes 4 unidades y luego tienes que descender 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades y llegas al mismo punto, obteniendo como resultante, vamos a dibujarlo un poquito mejor, este vector que empieza en el origen y termina precisamente en el punto de coordenadas menos 3, menos 4. Entonces, este de aquí es la resultante de la suma de los vectores B1 y B2. Si quisiéramos hablar con más coordenadas, pues simple y sencillamente actuamos de una forma parecida. No me voy a ir hasta la 96ª ordenada, pero por ejemplo, podríamos estar pensando en nuestro sistema de colores C, Y, M, K. Estábamos trabajando entre el 0 y el 255 en proporciones, entonces aquí podría yo poner el 255, 100, 25, 50, y aquí podríamos poner el segundo que sea 0, 130, 100, 25. Y entonces al sumarlos a nuestros dos vectores, nos va a estar dando un nuevo color, que es, inicié con este color en el sistema CYMK, tengo que ir a ver la lista, a ver qué color le corresponde porque no tengo ni idea. Hago lo mismo con este otro, pero al mezclar los colores, pues nos da lugar al color 255, 230, 125, 75. Entonces va a estar dominando el cian y el amarillo. Entonces va a tener una tendencia verdoso. Luego el magenta va a ser algo así como un color verde oliva por los porcentajes que estamos poniendo. O sea, mucho azul, cian, mucho amarillo, un poco de magenta. Entonces estos me dan el color verdoso, un poco de magenta que tiende hacia el café y un poquito de negro. Pues va a quedar una especie de verde olivo al mezclar estos dos colores. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo donde estamos sumando dos cuartetas ordenadas y dándole una interpretación en el sistema de colores CYMK. Pero pues también podríamos estar pensando en los que de ingeniería química comenzar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo si yo trabajo con los elementos? Bueno, pues podríamos estar pensando que uno de tus elementos es el sodio, otro es el cloro, otro es el bromo, otro es el yodo, creo que es la letra que le corresponde al yodo, otro que es la plata, no sé, aquí puedes poner todos los elementos que tú quieras. Entonces aquí yo pongo 1, 2, 3, 4, 5 elementos y se me ocurre empezar a hacer combinaciones a lo loquito con mi juego de química alegría. Chispas, ya me aventé un comercial. ¿Ok? Y ver qué cosas vamos a obtener y pensar, bueno, pues ya aquí yo voy a poner una molécula de sodio, 2 moléculas de cloro, 3 de bromo, una de yodo, 4 de plata. ¿Y qué pasa si le agrego 3 de sodio, 5 de cloro, una de yodo, 2, 4, 5, 2, 3, perdón, una de bromo, 2 de yodo y una de plata? ¿A qué nos va a dar lugar esto? Pues nos va a dar a la quinteta ordenada 4, 7, 4, 5, perdón, 3, me comí uno, 3,
y 5. 1 y 3 es este 4, 2 y 5 es este 7, 3 y 1 es este 4, 1 y 2 es este 3, 4 y 1 es este 5. Para evitar errores, procuren alinearlos porque si no luego se le van a 1. Entonces, ahora imagínense si están en computación, donde a cada letra del alfabeto le asocian un número. Entonces A, B, C, D, dependiendo si quieren considerar la ñ como letra o no. Entonces aquí van a contar ciertas letras, luego podrían anexar algunos símbolos, admiración, interrogación, letras con acentos, ¿ok? Ya sean mayúsculas o minúsculas, y ustedes podrían tener aquí un alfabeto con un cierto número de elementos. Entonces les van a hacer, entonces una palabra pues estaría relacionada con este número de elementos. ¿Y qué es lo que hacen para seguridad electrónica? Mezclan estos elementos para que otra persona no lo pueda reconocer por medio de operaciones aritméticas. Ah, mira, entonces no tenemos por qué estar restringidos a trabajar con pares ordenados o con ternas ordenadas. El número de coordenadas que necesitemos va a estar dada por el problema concreto con el que deseamos trabajar. Y así como en una dimensión decíamos, bueno, si repito el vector un cierto número de veces con la misma dirección y sentido, o bien con sentido opuesto, pues estábamos prolongando o acortando ese vector, pues lo podemos hacer en general. Entonces, si tenemos un vector en Rn y un escalar real, vamos a definir lo que es el producto de escalar por el vector como multiplicar cada coordenada de nuestro vector por el escalar. Y entonces, si el escalar es positivo, conservamos el mismo sentido. La dirección no cambia, pero conservamos el sentido. Si por otro lado, si nuestro escalar es negativo, la dirección no cambia, pero el sentido se invierte. Si k es igual a 0, nos quedamos con el vector 0, el punto donde está basado simplemente nuestro vector. Y entonces, antes de hablar de norma de un vector, déjenme dar un ejemplito de lo anterior. Por ejemplo, si tenemos el vector 1, 5, 2 y tomamos como escalar el número 7, pues multiplicar 7 por nuestro vector 1, 5, 2 es lo mismo que multiplicar el número 7 por cada una de sus coordenadas. 1 por 7 es 7, 7 por 5 es 35, 7 por 2 14. Si tomamos como escalar menos 3, pues menos 3 que multiplica el vector 1, 5, 2 nos va a dar menos 3, menos 15, menos 6. Si nuestro escalar es el número pi, pues pi que multiplica el vector 1, 5, 2 nos va a dar pi, 5pi, 2pi. Si multiplicamos por el escalar raíz de 2 por nuestro vector 1, 5, 2, pues vamos a obtener raíz de 2, 5 raíz de 2, 2 raíz de 2. Entonces todo depende de qué valor le demos al escalar. Claro, si cambiamos nuestro vector, estos valores, desde luego, que van a cambiar. Bueno, desde luego, al igual que sobre la línea cartesiana o sobre la recta real, hablábamos de que un vector tenía una magnitud. Entonces, bueno, si nuestro vector vive en R2, decimos, pues es lo mismo que su distancia euclidiana y la deducimos por el teorema de Pitágoras. Si está en R3, bueno, pues armamos nuestro paralelepípedo y aplicamos el teorema de Pitágoras correspondiente a la figura. Pero lo mismo podría hacer sin importar el número de coordenadas.
Entonces, si tenemos una eneada ordenada que representa un vector, si quieren en su posición estándar, entonces la norma del vector no es otra cosa que la distancia que hay entre el punto final y el punto inicial, que es lo mismo que la distancia entre el inicial y el final. Entonces nos da lo mismo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, pues se deduce que esto es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de nuestro vector. Entonces, aquí en nuestra figura, del lado izquierdo estamos dando una familia de vectores donde todos tienen la misma norma o magnitud. Norma y magnitud son sinónimos en este momento, ¿ok? Mientras que del lado derecho en el diagrama, fíjense que hay dos vectores que tienen la misma magnitud. Uno es el que inicia en el origen y termina en el punto 1, 0. Otro inicia en el origen y termina en el punto menos 1,0. Estos dos tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero van en sentidos opuestos. Mientras que, fíjense que este otro vector, que está aquí señalado por nuestro cursor, déjenme ver si le puedo poner algún color. No le pude poner color, nada más se me cambió la página. Este otro que estoy señalando con el cursor es más largo que este otro que está horizontal. Entonces decimos que su norma o magnitud es mayor que esa. Entonces fíjense aquí, este sería el más chiquito, este es un poco más grande, un poco más grande. Estos dos casi tienen la misma magnitud. Sería cuestión de medirlos para ver cuál es más grande y luego empiezan otra vez a disminuir las magnitudes y otra vez aumentan y disminuyen. Entonces estamos viendo vectores en distintas direcciones con distintas magnitudes. Y bueno, entonces ya que estamos hablando de normas, magnitudes y direcciones, hay una aplicación muy bonita que ustedes hacen sobre esto, pero aplican la ley de los cosenos. Entonces la ley de los cosenos nos dice que el cuadrado de un lado en un triángulo, en todo triángulo, no me importa si es equilátero o no, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los otros dos lados menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que están considerando, es decir, el coseno del ángulo comprendido por los otros dos lados. Entonces aquí hay una demostración geométrica, por decirlo así, de nuestra ley de los cosenos. Dicen, ¿y ustedes de física para qué quieren la ley de los senos o la ley de los cosenos? Bueno, simplemente porque la ley de los cosenos nos permite medir el ángulo entre vectores. Y nosotros dijimos, un vector no solamente es magnitud, no solamente cuando medimos una fuerza, no solo quiero la intensidad de la fuerza, quiero saber en qué dirección va y en qué sentido le estamos aplicando. En esa forma necesitamos este concepto. Entonces, como consecuencia de la ley de los cosenos, si tenemos dos vectores en nuestro espacio euclidiano n-dimensional, pues la ley de los cosenos nos dice que la norma cuadrada de la diferencia de los vectores B2 y B1, que sería el vectorcito que empieza en W y termina en B, ya este sería B y este sería B1 y este sería B2, si lo quiero pensar así. Entonces sería el cuadrado de la norma de uno más el cuadrado de la norma del otro menos el doble producto de sus normas por el coseno del ángulo que ellos están formando. Entonces, al desarrollar estas normas cuadradas y restarle este producto, se cancelan todos los cuadrados que van solitos en esta parte de aquí y nos va a quedar que dos veces lo que llamamos el producto punto de B1 con B2, que es precisamente la suma de los productos componente a componente, menos el doble producto de las normas por el coseno del ángulo,
es igual, y aquí que me comí un 0. Me comí un 0, aquí va un 0, perdonen, déjenme corregirlo. Entonces esto nos está dando, ya corregí aquí el 0, ¿cuánto vale el producto punto? Que es la suma del producto de los componentes de nuestros vectores término a término sobre el producto de las normas. Entonces podemos recuperar el valor de nuestro ángulo recordando que nuestra función coseno es periódica de periodos pi. Entonces tendríamos que ubicar en qué dirección está apuntando nuestro ángulo si queremos ser más precisos. ¿Ok? Pero ya que tenemos esto, pues podemos descomponer nuestros vectores en una dirección y en un sentido, y esta descomposición me dice que aquí hay algunos vectores conocidos, que son los que llamamos canónicos. Si estamos pensando en la clase de física en R2, pues son nuestros vectores IJ. Si estamos pensando en R3, serían nuestros vectores IJ y K. Uno de los temas que vamos a ubicar o vamos a trabajar va a ser el producto cruz o producto vectorial en el espacio. Dados dos vectores, B1 y B2, aquí están marcados en la gráfica como A y B, el producto cruz de A con B es un vector que queda caracterizado por las siguientes propiedades. Su norma del producto cruz es el producto de las normas por el seno del ángulo comprendido por nuestros vectores. Va a ser perpendicular a cada uno de los vectores que estemos tomando. Entonces aquí, por ejemplo, si estamos haciendo el producto cruz del vector azul con el vector rojo, el vector A cruz B, que queda representado en color magenta, es perpendicular simultáneamente al azul y al rojo. Y finalmente, su norma, aquí me está diciendo que coincide con esto, pero esto es precisamente el área del paralelogramo generado por el vector azul y el vector rojo. ¿Por qué? Porque es la base por la altura. Entonces dan ustedes cuenta. ¿Y qué sentido va a tener? Pues va a ser el sentido del pulgar de la mano derecha. Cuando los otros dos se doblan en la dirección de B1 y B2. Si levanté la derecha, sí, pero no me acuerdo si tengo invertida la cámara en proyección. Ok, bueno, eso ya lo vamos a ver con un poquito más de cuidado. Y el producto cruz queda definido en esta forma. ¿Y qué aplicaciones tiene esto de vectores en la mecánica? Bueno, que podemos estar aplicando fuerzas, ya no las tenemos que aplicar todas precisamente en la misma dirección, sino que podemos aplicar una en una dirección, otra en otra dirección, y obtenemos la fuerza resultante. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto es la fuerza resultante? Pues en magnitud podemos aplicar la ley de los cosenos para calcularla. Y posteriormente usamos la ley de los senos para medir el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Entonces, por ejemplo, si a un anclaje que aquí estamos representando basado en el origen, aplicamos dos fuerzas, una con 900 newtons a 35 grados de nuestro plano horizontal y otra a 600 newtons con 75 grados en nuestro plano horizontal, pues queremos ver hacia dónde va nuestra resultante. Aquí pues estamos ya poniendo la respuesta, pero lo interesante es discutir cómo medimos esta magnitud y cómo medimos qué ángulo hay desde el eje X positivo a nuestra línea roja. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, por la ley de los cosenos, la norma de este vector que está en color rojo es igual a la norma de este F1 más la norma de este F2. Ya dijimos que este vector libre es lo mismo que este vector ordinario. Esto sería el cuadrado de esta norma por el cuadrado de esta norma,
menos el doble producto de la norma de F2 por la norma de F1 por el coseno del ángulo formado entre el vector F1 y el vector F2. Y chispas, ¿cómo calculamos este ángulo? Bueno, si desde el eje X hasta el vector F2 hay 75 grados y del eje X al vector F1 hay 35 grados, significa que la diferencia entre estos dos vectores es de 40 grados. Si la diferencia de estos dos vectores es de 40 grados, como la suma de los ángulos interiores de todo paralelogramo es igual a 4 rectos, entonces la suma de este ángulo, que es de 40 grados, más este otro que estoy marcando aquí con color verde, es 180 grados, por lo que este ángulo es de 140 grados. Por eso aquí es 180 menos 40, ¿sí? Porque son la suma, como los ángulos opuestos son iguales, y la suma es igual a 2 rectos, entonces este más este suman 180, entonces este de aquí es 180 menos 40. Entonces esto nos queda 900 al cuadrado, más el cuadrado de 600, menos el doble producto de 900 por 600, por el coseno de 140 grados. Entonces el cuadrado de FR sería aproximadamente 1.997.327.99 newtons, podemos cerrar a 998. Ajá. Y entonces sacamos raíz cuadrada y obtenemos el valor aproximado de la fuerza que se está aplicando al anclaje, que son 1.413.26 newtons. Si redondeamos, como se acostumbra a hacer en las aplicaciones a física, estamos aplicando 1.413 newtons de fuerza. Y nos falta ver con qué ángulo. Entonces estamos diciendo que este ángulo vale 140 grados. Ahora vamos a aplicar la ley de los senos para determinar cuál es el ángulo de inclinación que hay entre la fuerza 1 y la fuerza resultante, porque si tenemos este ángulo, le sumamos los 35 grados y tendremos la inclinación del vector que está determinando la resultante. Entonces, la ley de los senos nos dice que el seno del ángulo alfa, que es este que estamos marcando aquí entre la fuerza 1 y la resultante, sobre la medida de su lado opuesto, que son 600 newtons de fuerza, es igual al seno de este ángulo de aquí, que son 140 grados, ya lo calculamos, sobre la magnitud de las resultantes, 1413.26. Entonces el seno de alfa es 600 sobre 1413.26, seno de 140 grados, aproximadamente 0.2729. Y entonces la medida de alfa en grados es aproximadamente 15.84 grados. Entonces el ángulo que forma el eje X positivo con respecto al vector que nos da la resultante es 50.84 grados, redondeamos a 51 grados, ¿ok? Entonces simplemente es aplicar nuestras leyes de senos y cosenos. Este ejemplo está tomado del libro de Rayleigh y Sturges de Ingeniería Mecánica, publicado por Reverté en 2008. Si hubiéramos pasado esto de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, pues simplemente estamos midiendo cuáles es cada una de nuestras fuerzas, sacamos nuestras raíces, obtenemos nuestros valores como consecuencia de la ley de los senos y los cosenos, nos da toda la información que teníamos anteriormente, pero también lo podemos traducir a coordenadas cartesianas y poner esta magnitud y este ángulo en términos de componentes
X y Y. Entonces estas serían las coordenadas del vector de fuerza F1, mientras que estas otras serían las coordenadas del vector de fuerza F2. Y entonces al sumar las componentes a componentes, obtenemos 892.53, 1095.78 para la posición, bueno, las coordenadas del vector de fuerza resultante. Y entonces el ángulo que estamos considerando es el arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, que son 0.89 radianes, aproximadamente 50.99 grados, cuando nos había dado que era 50.89 grados, redondeando son 51 grados, mientras que la norma o módulo es la suma de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, 1413.27, redondeando nos da a 1413. ¿Por qué no nos salen exactos? Porque solamente estamos tomando aproximaciones para los valores de seno, coseno y arco tangente, pero a la hora de redondear nos da exactamente los mismos valores. Entonces, por esta razón, en física siempre están redondeando. Y así como dimos este ejemplo en 2 coordenadas, podríamos pasar a 3 coordenadas y ver qué está sucediendo y cómo estamos comparando estas fuerzas. Bueno, es todo por ahora. Espero que esto les interese, que vean que se aplica, que no va a ser estar hablando y trabajando en base que no va a estar relacionado con nada de lo que ustedes hacen. O sea, todo esto que en un momento se vuelve arduo porque tenemos que verificar algunas propiedades, tiene aplicaciones en física, química, mecánica, computación, en todas nuestras ingenierías, y a lo largo del trimestre vamos a estar dando todo el tiempo aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones y ejemplos hacia las distintas ingenierías que imparten nuestra división. Bueno, es todo por ahora. Hasta luego.